Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Disculpen ustedes la demora. Estaba yo checando, en mi correo institucional me llegó algo sobre la inscripción a certificaciones. ¿Ya lo hicieron, muchachos? No, profesor. Ok, bueno, fíjense bien, déjenme proyectarles el calendario porque, aclaro, una de las cosas que me llegó que es de suma importancia es que ustedes conozcan cuáles son como, bueno, es por derecho de la universidad, a ustedes les proporciona que deben de conocer los mecanismos en cómo los vamos a evaluar. En esa parte, bueno, yo se los dije desde el primer día, salvo que sufrimos una modificación en este tercer parcial que vamos a tener con respecto a las exposiciones. Claro, ahorita estaba yo justamente leyendo esa parte de nuestro, eh, o sea, el requerimiento que necesitamos que cumplir y déjenme presentarles porque es importante mencionarlo a fin de que no se les pase las fechas. Entonces, a ver, según el calendario, claro, el calendario lo estoy tomando de la página de la universidad. Tendremos nosotros que para el semestre 2021-2 tenemos certificaciones. Dice periodo intrasemestral. Tenemos septiembre de 2021 y diciembre. Tenemos desde, a ver, déjenme hacerlo un poquitito más grande. Nadie se ha registrado. Esa sería mi pregunta. ¿No? Ok. Híjoles, déjenme. No, no me voy a complicar. Voy a descargarlo y mejor se los proyecto en PDF. Ok, a ver. Háganme saber de favor si lo pueden visualizar en este tamaño. Sí, Ok, gracias. A ver, dice que tenemos aquí dos periodos el intra y el intersemestral. ¿Estamos de acuerdo? Estamos nosotros en esta parte, en este periodo. Esta es la parte que nosotros tenemos. Ajá. Claro, así lo dejo señalado. Ya vieron ustedes que dice solicitud de grupos a certificar desde el sistema de estudiantes. Dice del 8 al 12 de noviembre, es decir, que empezamos desde el día de ayer y tenemos hasta el 12, que sería el día viernes. ¿Estamos de acuerdo? Inscripción a la certificación sería de 22 al 28 de noviembre. Aplicación de las certificaciones. Bueno, claro, esto es solamente la manera en cómo yo tengo que evaluarlos. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que yo tengo hasta el 17 para evaluarlos? Entonces, los mecanismos, porque a mí me piden que yo les avise cuáles van a ser los mecanismos de evaluación. Eso es algo que yo ya se los dije desde el primer día, salvo que alguien me diga que tiene alguna duda y que no sabe cómo lo voy a calificar, pues dígame, ¿no? O sea, con toda confianza y sobre eso lo trabajamos. Aplicación de la certificación hasta el 17 y bueno, se les entregaría el resultado desde el 7 de diciembre. Espero y entregárselos si yo les espero y tenerlo listo antes del 17 de diciembre, es decir, que de pronto, conforme a lo que tengamos, quizás terminemos el lunes 13 de diciembre o el martes 14 a fin de que de pronto ya el viernes ustedes mismos conozcan su calificación, porque la entrega de resultados es desde el 7 de diciembre hasta el 13 de enero. Ahora, en este caso, por ejemplo, ¿por qué empieza desde el 7 de diciembre? Porque acorde a los contenidos de algunas materias se logra terminar a tiempo. Es decir, como que los temas no son tan extensos, pero no sucede eso en ingeniería y creo que ustedes lo han visto por experiencia que, o no sé, de pronto sus experiencias con los otros profesores es que sí se las entregan desde antes.
Aquí al menos en cálculo integral no lo haré porque me falta todo el estudio profundo de series en conjunto con la última aplicación, que sería la aplicación hacia trabajo mecánico. Estamos ahorita en coordenadas polares, nos faltan 2 temas para terminar toda la parte o el ramaje de aplicaciones del cálculo integral y nos faltaría solamente el estudio profundo de series, pero reitero, eso es algo mucho más sencillo porque ya conocemos las series, no estamos desde cero, ¿vale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ok, entonces por No, favor profesor. consideren, ¿qué pasa, Nancy? No tengo dudas. Ok, perfecto. Entonces, porfa, porque esta es información que me llegó el día de hoy por la mañana, pero sí quise como leerlo todo bien a detalle a fin de entender por qué les están pidiendo esta parte. Por lo que entiendo, no es como usualmente en otras universidades. Uno ya sabe quiénes son los inscritos y sobre eso trabajas y les asignas calificación, sino que ustedes tienen que solicitarlo. Es algo que yo no sabía. ¿No? ¿Alguien me puede poner al tanto qué es eso? O sea, ¿realmente qué significa? A ver, ¿los escucho? Es que creo que para que ustedes tengan una calificación es otra modalidad. Así es como si usted se fuera a inscribir. Bueno, es como si nos fuéramos a inscribir, como si hubiéramos reprobado la materia. Ok, Entonces, ok. hay que inscribirse a certificación, pero ya no es como, ya no, bueno, en algunos profesores, Ujú, aplican el examen y ujú. otros profesores nada más asignan la calificación que se sacó en los trabajos en clase junto con los exámenes. Ok, bueno, estamos nosotros en la segunda opción. Reitero, los exámenes los estamos construyendo para no tener, lo que sí me habían avisado es que yo podría aplicar desde un examen hasta 2 y el examen lo podría yo aplicar hasta el final. Eso fue algo que también me habían notificado, pero aclaro, no opté por esa forma porque es mucho contenido en cálculo integral. Entonces, no es como muy redituable de pronto que yo diga, pues con un solo examen al final, no puede ser de esa manera. Reitero, las calificaciones, ustedes las conocen en su tablón de Classroom, ahí tienen sus calificaciones tanto de evaluación continua, digo, me falta hacer el promedio que al final lo voy a hacer y sí les voy a pedir que estén presentes a fin de que vean qué se les calificó y por consiguiente vean cuál es su calificación final. Entonces, aclaro, todos esos detalles, si bien yo se los di a conocer de manera implícita, están en el tablón. El promedio como tal de tareas o de exámenes no lo he calculado porque me faltan más exámenes y más exámenes semanales, pero quiero que estemos bajo ese entendido. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a esta información que nos hace llegar la universidad? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, por favor, prevean esas fechas a fin de que no tengamos que no se inscriban o de pronto queden fuera. Muy bien, perfecto. Voy a dejar de presentar y bueno, voy a colocar la presentación del día de hoy. Recuerden que estábamos viendo nosotros las coordenadas polares y dijimos que al menos lo que íbamos a hacer el día de hoy era justamente el graficar algunos puntos. Les adjunté la hoja polar que espero la hayan impreso o si no la tengan o pueden trabajar en GeoGebra sin ningún problema. Entonces, fíjense bien. En este caso, déjenme, voy a ponerle mi presentación. A ver. Bien, entonces estamos aquí, clase 49 de cálculo integral y seguimos trabajando con respecto a las coordenadas polares. Entonces, prácticamente lo que habíamos dicho la clase anterior era que todo punto en el plano polar, déjenme borrar esto porque es algo de la clase anterior, tenemos que esto es una coordenada en términos de donde primero ocupamos el radio y posteriormente el ángulo. Pero aclaro, la manera de localizarlo es primero se localiza el ángulo en términos de radianes y posteriormente se localiza el valor de R respetando el signo. Si ustedes se dieron cuenta, había algunas ocasiones donde de pronto, si nosotros estábamos en un ángulo de 5 pi cuartos, pues evidentemente pues tendríamos, si R era igual a 2, aunque estuviese del lado izquierdo, no importaba, ¿sale? Se quedaba esa magnitud de 2.
porque recuerden que el radio por definición debe de ser siempre positivo, pero si nos da un menos el problema, no hay que espantarse, porque al final justamente esto se debe a la proyección que tenemos con respecto al ángulo. Y para eso vamos a trabajar con unos 2 o 3 ejemplos y habíamos quedado también, vimos la semana anterior, en particular el viernes, vimos nosotros cómo se transformaba o cuál era la relación que existía entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas. Ahorita también vamos a hacer ejemplos donde transformamos ciertos puntos en términos de coordenadas polares. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a comenzar con esta parte puntual. Y bueno, fíjense bien. Vamos con el primer punto. Le vamos a llamar A y tiene como coordenadas 2, pi sobre 3. Entonces, este punto es sencillo. Ahora, si lo transformamos en términos de nuestro, pensemos, sobre la situación del ángulo sexagesimal, sabemos que va a ser 2, y pi tercios sabemos que va a ser 60 grados. Entonces, sabemos que va a ser 2,60. De tal manera, vamos a tomar la hoja polar que les puse en Classroom. Entonces, voy a localizar, y ahorita lo hago también en GeoGebra sin ningún problema. Híjoles, porque aquí tengo, está muy pequeñito. A ver, déjenme ver si consigo un plano polar en internet que sea un poquito más visual. Plano polar. Ok, miren, tengo aquí uno. Déjenme ponerlo acá y ya se ve un poquito mejor los ángulos. Y bueno, evidentemente cuando nosotros tenemos, vamos a suponer el punto 2,60 grados, déjenme tomar aquí un puntito, poniendo aquí un círculo. Recuerden, primero voy a localizar en este caso sería el ángulo de 60 grados, que sería pi tercios, que sería justamente este que estoy marcando. Y estos círculos que están aquí, que son concéntricos, significa que voy a tomar aquí los respectivos radios. Aquí es de radio 1, radio 2, radio 3, radio 4, radio 5, etcétera, ¿vale? Entonces, fíjense bien, quiere decir que si estamos aquí en pi tercios, vamos a tener aquí radio 1 y radio 2. Aquí está el punto A. Déjenme acomodarlo un poquito mejor, ¿sale? Y tendríamos ya ese punto. Ese sería el punto A, que inclusive lo vamos a poner del mismo color para que veamos dónde está ese punto, ¿vale? Muy bien, vamos a seguir graficando, pero vamos a tomar otros puntos. A ver, por ejemplo, vamos a tomar, reitero, esto es muy parecido a lo que tienen ustedes en su hoja polar. Muy bien, pensemos de pronto que vamos a tomar el ángulo, sería para el punto B, sería menos 3. Ajá. Y pensemos que aquí fuese pi sobre 6. Muy bien, entonces sería en el punto B, tendríamos nosotros menos 3 y aquí tendríamos pi sextos, serían 30 grados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en principio déjenme preparar el punto. ¿Vale? Y nosotros tendríamos lo siguiente. A ver, contorno. Aquí también, para que sea todo verde. Ok, fíjense bien. En principio sería localizar primero el ángulo de 30 grados, que sería pi sextos, sería este caso. Y como tenemos 3, eso significa que vamos a tener que ubicarlo en un radio igual 1, 2 y 3. Aquí estaría. No obstante, aclaro, dado que este punto tiene una R negativo, quiere decir que lo vamos a trasladar en su igual, o sea, seguimos esta línea. Y aquí tendríamos este ángulo. A ver. Y sería aquí en este valor. Déjenme aquí, voy a ponerlo. ¿Por qué? Porque como fue negativo, entonces tomamos su respectiva proyección. Espérenme, creo que lo puse mal. A ver, sería pi sextos, sería aquí. Entonces sería en este caso con radio 1, 2 y 3. Aquí nos quedaría.
Espérenme, a ver si no me estoy confundiendo. A ver, sería un pi doceavos, pi sextos, ajá, sería 1 y 2. Sí, estaba aquí. Ese sí estaba bien. Ok, aquí está. Y tendríamos nosotros este ángulo. O sea, el ángulo cambió justamente porque nuestro radio fue negativo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? Ustedes díganme, con toda confianza. Ok. Sí, no, profesor. Perfecto. Muy bien, entonces aclaro, todo lo estamos haciendo desde la perspectiva del plano polar. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos de pronto 3pi sobre 4? Ok, a ver, espérenme, déjenme poner otro punto. Y tuviéramos aquí, pensemos, menos 2. Y aquí sería 3pi sobre 4. Entonces, esto nos va a quedar menos 2 y tendríamos aquí 3pi sobre 4. Recuerden, pi cuartos sería 45 grados. Entonces, el 45 lo debemos de multiplicar por 3 y nos quedaría 135 grados. Entonces, aquí sería 135. Pero bueno, vamos a 3pi sobre 4. Déjenme tomar un puntito y lo voy a modificar de color. Ok, formato de la forma. Relleno va a ser de morado y el contorno también. Ok, fíjense bien, en este caso, primero localizamos en 3pi cuartos, aquí está, y tenemos que localizar 2, sería radio 1, radio 2. Sin embargo, como tenemos nosotros la parte que es negativo, entonces se tiende a trasladar. Entonces sería 1, 2, y aquí estaría, en radio 2. Aquí tendríamos este punto que le vamos a llamar C. Entonces, aclaro, no es difícil, únicamente tenemos que seguir bien nuestro respectivo ángulo. Ok, vamos a un último punto a fin de ver qué sucede con respecto a cuando un ángulo es negativo. Entonces, fíjense bien. Ok, déjenme ponerlo en color rosa. Y aquí tendríamos el punto D. Tendríamos como coordenadas, pensemos que aquí va a ser 3 y aquí supongamos que va a ser menos, pensemos, y, bueno, vamos a ponerlo así como 2pi sobre 3. Ok, y bueno, esto nos genera que D tendríamos como coordenadas 3, menos 120 grados. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos aquí sería, en este caso, a ver, tomo este punto, porque es el que vamos a utilizar. Déjenme ponerlo en color rosa. Ahí está. Bueno, fíjense bien, el ángulo negativo, ¿cómo lo vamos a encontrar? Bueno, el ángulo negativo lo vamos a encontrar justamente con el sentido a favor de las manecillas de reloj. Recuerden que un ángulo se localiza, o el ángulo es positivo si tenemos en contra de las manecillas de reloj, pero si es a favor, entonces de aquí sabemos que son 90. 90 más 30, aquí nos quedaría en este ángulo. Entonces, aquí tendríamos nosotros, sería 3 y sería justamente en el ángulo de 120. Entonces, de aquí sería 1, 2 y sería 1, 2 y 3, sería aquí. Y ahí estaría ubicado el punto D. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a qué es lo que estamos haciendo. Reitero, cualquier duda con toda confianza díganme, ¿eh? ¿Vamos todos bien? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, perfecto. Termínalo de anotar para que, bueno, aquí aclaro, eso sería como de pronto nuestras respectivas funciones.
Ok, perfecto, reitero, nada más, por favor, si tienen alguna duda, díganme, ¿eh? Ok, muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, muchachos, fíjense bien. Vamos ahora a... con esta parte damos por finiquitado la localización de puntos. No es que ya no los vayamos a ver, inclusive sí los vamos a tener que ver cuando grafiquemos algunas curvas polares, que esos también vamos a verlo el día de hoy. Vamos a darle continuidad a nuestro tema, que era justamente el de transformar de coordenadas polares a cartesianas y viceversa, ¿vale? Entonces, muy bien, déjenme, voy a duplicar diapositiva. Y aquí ponemos coordenadas polares y aquí versus tenemos coordenadas cartesianas. Ok, fíjense bien. Nosotros habíamos dicho que desde el punto de vista de las coordenadas cartesianas, y lo voy a poner en este espacio donde están las coordenadas cartesianas, sabíamos que para encontrar el valor de x, esto era tomar r por el coseno de el ángulo. Y aclaro, en el caso de la y, tendríamos nosotros y es igual a r, pero sería con la función seno. Muy bien. Ahora, desde la perspectiva de las coordenadas polares, nosotros podemos transformar un punto en coordenadas polares a coordenadas cartesianas, encontrando, primero, cuál sería su respectivo radio. Es decir, tendríamos nosotros, vamos a colocar aquí, que la r es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Y teníamos que para calcular el ángulo, entonces déjenme ponerlo aquí, para nuestro respectivo ángulo, nosotros tendríamos que el ángulo θ es igual, nos quedaría a la tangente inversa de quién? De, sería en este caso, y dividido entre x. Y esas serían como nuestras relaciones esenciales que tenemos. Recuerden que esta parte no solamente la van a ver aquí en cálculo integral. Cuando ustedes pasen a cálculo de varias variables, eso significa que ustedes también van a tener que verlo e inclusive van a ver su generalización en el espacio que se llaman coordenadas cilíndricas y van a ver otro tipo de coordenadas llamadas coordenadas esféricas, que todo esto deviene de un cambio de variable. Entonces, por ello, nuestra materia, pues sí, es sumamente importante a fin de que entendamos otras que se asumen que son un poquito más complejas. Muy bien, vamos a un primer ejercicio para contextualizar esta parte que estamos viendo. Inclusive nosotros nada más nos quedamos en esas relaciones que tenemos, pero vamos a darle una interpretación. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar, déjenme ponerle un cuadro de texto, hacerlo un poquito más pequeño. Ok, vamos a poner transformar el punto. Y déjenme aquí, voy a poner una ecuación. Tendríamos nosotros, el punto sería, vamos a ponerle A, sería 2, fracción, y aquí me quedaría, sería pi sobre 3. A coordenadas. Lo estoy escribiendo como ecuación y no quiero eso. A coordenadas
cartesianas. Cartesianas. Ok, perfecto. Aquí ya tenemos esta expresión y bueno, es claro aquí que nosotros tenemos que ir transformando. ¿Por qué? Porque recordemos que todo punto en el plano cartesiano tiene como coordenadas, sería aquí, déjenme ponerlo, sería A, tendría como coordenadas X, Y. Y aquí entonces nos quedaría igual, tendríamos A y nada más sustituimos las relaciones que tenemos. Es decir, para X sabemos que va a ser R por el coseno del ángulo, coma, y para Y sería R por el seno del ángulo. Muy bien, esto es igual, nos va a quedar como A. Y bueno, vamos a sustituirlo, me va a quedar R en este caso es 2 y aquí me faltaría por el coseno de, sería en este caso, sería pi sobre 3. Sobre 3, coma, y aquí tendríamos, en el otro caso sería 2 por el seno, ¿de quién? De, sería paréntesis, y voy a colocar aquí pi sobre 3. Ok, perfecto. Entonces, prácticamente ya tenemos este punto. Y bueno, aquí lo que tendríamos que hacer ahora sería de pronto el visualizar cómo nos quedaría el coseno y el seno de pi sobre 3. Por lo tanto, tendríamos nosotros, déjenme ponerlo en otra tonalidad, tendríamos que el coseno de pi tercios, ajá, tendríamos aquí 2 por, ok, a ver. Ponerlo así sería 2. Lo voy a poner entre corchete. Coseno de pi sobre 3. Aquí nosotros utilizamos nuestra tabla de ángulos notables y el coseno de pi sobre 3 nos quedaría 1/2. Por lo tanto, tendríamos aquí 2 multiplicado por 1/2, coma, tendríamos aquí, siguiente, sería 2, y bueno, el seno de pi sobre 3, recordemos que va a ser de la siguiente forma, vamos a tener que va a ser raíz de 3, claro, esto es mediante la tabla de ángulos notables, sobre 2, y bueno, esto al final nos quedaría que el punto A tendría su representación 2 por 1/2, únicamente me queda 1, coma, y aquí nos quedaría la raíz cuadrada de 3. Y ya tenemos la representación de ese punto en términos de coordenadas cartesianas. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que hicimos? No, profesor. Ok, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Vamos a hacer otro punto y ahorita pasamos al regreso. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, vamos a transformar el punto, en este caso sería 1,5pi sobre 2 a coordenadas cartesianas. Entonces, aclaro, vamos a cambiarle el nombre, inclusive. Punto B. Entonces, recordemos nuevamente, el punto B tiene como coordenadas X, Y. Y bueno, en este caso tendríamos B es R coseno, R seno. Por lo tanto, tendríamos aquí B, sería en este caso 1 por el coseno de 5pi medios, 5pi sobre 2. Y aquí nos quedaría 1 por el seno de 5pi sobre 2. Muy bien, aclaro, estos son variantes de pi medios, que sería 90. 90 por 5 me quedaría 450. Entonces tendríamos que calcular prácticamente el coseno de 450 grados, que es justamente nuestra parte que estamos determinando. Ok, fíjense bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es podemos utilizar calculadora sin ningún problema, o bien el mismo
Wolfram, que ya les he hablado de ese programa, o bien el mismo GeoGebra. Entonces, el coseno de 450 o de 5 pi medios, evidentemente me queda 0. Entonces, aclaro, aquí me quedaría el punto B, sería en este caso 1 por 0, coma, y aquí me quedaría 1 por, y bueno, coseno, perdón, el seno de 450 o de 5 pi medios me quedaría 1. Entonces aquí me quedaría 1. Y bueno, aquí tendríamos que el punto B tendría como coordenadas 0,1. ¿Bien? Y ya tendríamos ese punto. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda de qué fue lo que se hizo? No, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien, anótenlo por favor y vamos a hacer el caso de regreso. Ok, bueno, vamos a continuar a fin de darle continuidad a nuestro trabajo. Ok, bueno, vamos ahora al caso al revés, es decir, ¿qué pasa cuando tenemos un punto en coordenadas cartesianas y lo queremos transformar en términos de coordenadas polares? Vamos a hacer dos ejemplos y ahorita pasamos a las curvas polares. Entonces vamos a transformar el punto, vamos a llamarle C, y supongamos que tiene como coordenadas, en este caso, como estamos en coordenadas cartesianas, sería, por ejemplo, 2, menos 2. Vamos a ponerlo así, a coordenadas polares. Ok, fíjense bien, para una coordenada polar, sabemos que lo que necesitamos sería, en este caso, R, y necesitamos nuestro ángulo de inclinación, que sería teta. Entonces, nosotros sabemos cómo encontrar R y cómo encontrar el valor de teta. Recordemos que en el punto, un punto en el plano cartesiano está formado por un parámetro X, pero también tiene un parámetro Y. Ok, por lo tanto, fíjense bien, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros que en el caso, déjenme ponerlo aquí en color rojo, sería el caso de R es igual, nos quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? De X, pero X sería 2 elevado al cuadrado, más sería el valor de Y, pero Y vale menos 2 elevado al cuadrado. Esto es igual, nos genera la raíz cuadrada de ¿quién? 2 al cuadrado nos queda 4, más menos 2 al cuadrado nos quedaría 4. Fíjense bien, vamos a factorizar aquí el 4 y nos va a quedar 4 porque claro, quiero racionalizar y me queda 1 más 1. Esto es igual, nos quedaría raíz cuadrada de 4 multiplicado 1 más 1 me queda 2. Y esto es igual, nos quedaría raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 2. Sabemos nosotros que en este caso la raíz cuadrada de 4 es exacta y nos queda 2 por la raíz cuadrada de 2. Si ustedes lo ponen como raíz cuadrada de 8, no es que esté mal, pero sí tienen que simplificar lo más que se pueda el radical. Ok, muy bien. Hasta aquí yo espero y no se tenga ninguna duda. Vamos ahora a calcular el valor de la tangente inversa a fin de obtener nuestro respectivo ángulo. Entonces, fíjense bien, nos va a quedar el ángulo es igual a tangente elevado a la menos 1 de ¿quién? Nos quedaría de y sobre x. Pero, aclaro, y sería en este caso menos 2 entre 2
Y esto es igual, nos quedaría tangente elevado a la menos 1. ¿De quién? Me quedaría de menos 1, porque 2 entre 2 es 1. Y bueno, aquí tendríamos nosotros que calcular la tangente inversa. Reitero, en esta parte va a ser con calculadora. Sería tangente inversa de menos 1, nos quedaría menos 45 grados o bien menos pi cuartos. Entonces aquí tendríamos menos, sería pi sobre 4. Por lo tanto, el punto solicitado nos va a quedar que va a ser B, es igual, tendríamos B. En R sabemos que va a ser 2 raíz cuadrada de 2, coma, tendríamos nosotros menos fracción y tendríamos pi sobre 4. Muy bien, y aquí tendríamos esta expresión en términos de coordenadas polares. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? No, profe. Ok, perfecto. Muy bien, anótenlo por favor. Cualquier duda, reitero, con toda confianza pregunten, ¿eh? Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Vamos a transformar otro punto en términos de coordenadas polares. Ok, muchachos, fíjense bien. Vamos con el punto. Ok, ese está bien. A ver, déjenme duplicar diapositiva. Y nuestro punto a transformar será el punto con coordenadas, sería en 3 raíz de 3. Y aquí me quedaría 3. Coordenadas polares. Ok, fíjense bien, en este caso, por ejemplo, de igual manera nosotros tenemos un punto de la forma r, teta. Entonces, aquí tendríamos que modificar nuestro valor de r y nos quedaría que va a ser 3 por raíz de 3 al cuadrado. 3 por raíz de 3 al cuadrado. Más, aquí me quedaría 3 positivo. Aquí está. Y esto nos queda igual a la raíz cuadrada de ¿quién? 3 al cuadrado me queda 9 y raíz de 3 al cuadrado me queda 3. Más 3 por 3 me quedaría 9. Y puedo factorizar. No, pero aquí, por ejemplo, a ver, 9 por 3 es 27. 27 y 9 me queda. Ok, creo que se me va a quedar un número exacto. Entonces, fíjense bien. Aunque lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, siguiendo la jerarquía de operaciones, nos queda 27 más 9 y esto es igual a la raíz cuadrada de 36 y bueno, esto es igual a 6. Ahora, ya tenemos aquí el valor de R. Ahora, para el ángulo nos quedaría que va a ser Y sobre X, es decir, va a ser Y, que sería 3, entre X, que sería raíz cuadrada de 3, y aquí tendríamos adelante el 3. Simplificamos y esto nos va a quedar tangente elevado a la menos 1 de quién. Tendríamos aquí fracción y nos quedaría 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Muy bien, y en este caso esto nos queda igual. Tendríamos nosotros la tangente inversa, shift tangente inversa de fracción sería 1 sobre raíz cuadrada de 3. Y esto me va a quedar que es el ángulo de 30 grados, pero recordemos que como el ángulo se da en radianes, esto me quedaría como pi entre 6. Por lo tanto, nosotros ya tendremos que nuestro punto en términos de las coordenadas polares será 6, fracción, ok, fracción, y será aquí pi sobre 3. No, pi sobre 6. Y ya tendremos ese punto en términos de coordenadas polares, ¿vale? Bien, perfecto. Yo espero que hasta aquí no se tenga ninguna duda, reiterando que si la tienen, pues avísenme, ¿sale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar.
Ok, perfecto. Muy bien, muchachos. Vamos a continuar y como nuestro siguiente tema van a ser las curvas polares, es decir, vamos a tener que aprender a cómo graficar en el plano polar. Por lo tanto, fíjense bien. Déjenme, voy a duplicar diapositiva y vamos a colocar aquí como título curvas polares. Muy bien. Dentro de las curvas polares, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, una curva polar no es otra cosa más que graficar una función justamente en el plano polar. Pero una función de manera general sería la función f y aquí vamos a colocar r, teta igual a 0. Es decir, que podemos tener una función donde se involucren dos variables, que en este caso será r, teta. Pero también nosotros, bueno, tenemos su respectiva particularidad. Pero bueno, antes de pasar a la particularidad, recordemos que f de r, teta igual a 0 consiste o es parte de todos los puntos P, ¿sale? Que tienen al menos una representación polar, es decir, r, teta, cuyas coordenadas satisfacen la ecuación que yo tenga, ¿vale? Es decir, en este caso tenemos esta ecuación, ¿vale? Pero vamos a comenzar, así como cuando uno estudia funciones en el plano cartesiano, las funciones más elementales serían en este caso las funciones constantes, si hablamos justamente de coordenadas cartesianas. Pero si hablamos de coordenadas polares, entonces vamos a ver quiénes serían las funciones constantes. Funciones constantes en coordenadas polares. Y bueno, esta representación o bien la parte en que les estoy diciendo va a ser de la forma R es igual, déjenme ponerlo así, R es igual a F de teta. Claro, F de teta es como cuando nosotros teníamos que la Y era la R, por ejemplo, pensemos aquí, Y es igual a X más 2 o, por ejemplo, cualquier función. Sabemos que siempre la Y era sustituida por F de X. Aquí la R va a ser sustituida como F de teta, ¿sale? Entonces, fíjense bien, vamos a comenzar con las más sencillas, es decir, las funciones en tipo de coordenadas polares, es decir, las constantes. Bien. Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a comenzar con R igual a 2. O sea, eso quiere decir que f de teta es igual a 2. Bueno, fíjense bien, dado que ahorita yo no conozco cómo representarlo en términos de las coordenadas polares, pero sí conozco a qué es igual, por ejemplo, en términos ya de ese tipo de transformaciones, entonces pues voy a ver qué sucede, ¿no? O sea, aquí tendremos r es igual a x al cuadrado más y cuadrado en términos de una raíz. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, lo que hacemos aquí nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2. Claro, esto es teniendo esa analogía con esa ecuación. Y entonces, si por ejemplo nosotros inspeccionamos dicha función, tendríamos nosotros que va a ser un círculo. Bueno, no se ve así como un círculo todavía. Déjenme entonces voy a modificarlo pasando la raíz cuadrada del lado contrario y nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener aquí, tendríamos x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado es igual a 4. Y entonces aquí, en este sentido, ya sabemos que esto sería un círculo centrado en el origen, cuyo radio sería igual a 2, porque claro, aquí la ecuación es r igual a 4. Entonces, mucha atención porque eso nos quiere decir que en términos de las coordenadas polares, las funciones constantes vienen a ser los círculos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, déjenme pasar a GeoGebra para mostrarles cómo se realiza una curva en coordenadas polares. Evidentemente también nosotros tenemos que hacer la tabulación, claro está, nada más al menos una vez en todo este semestre a fin de que veamos cómo es que se ponen los respectivos valores. Entonces déjenme, voy a dejar de presentar y voy a ir a GeoGebra rápidamente. Ok, déjenme aquí, esto fue el remanente de mi clase anterior.
Entonces, bueno, de aquí voy a ir a vista gráfica, voy a ir a cuadrícula y voy a ir al tipo de cuadrícula en forma polar. Y déjenme ponerlo en pi doceavos a pi doceavos. Aquí tenemos nuestra respectiva plano polar. Ahora, recuerden que así como establecimos que R es igual a F de teta, entonces F de teta lo tenemos que poner de esta forma. F de teta es igual, nos quedaría 2. ¿Ok? Híjoles, aquí nos genera una recta en y igual a 2. Ok, perfecto, no hay pierde porque finalmente nuestro plano cartesiano lo estamos dando en forma lineal. Pero para que en GeoGebra reconozca que estamos hablando de una curva en el plano polar, eso quiere decir que vamos a colocar de la siguiente manera. Vamos a ponerlo en términos de un punto, ¿sale? Entonces, aclaro, vamos a colocar aquí un punto, sería f de teta, coma, y aquí vamos a colocar, perdón, es punto y coma, porque recuerden que así denotamos a los puntos en el plano polar en GeoGebra. Y aquí nos va a quedar teta. Y si ustedes notan, ya tenemos ese círculo. Porque finalmente estamos tratando de decirle a GeoGebra que nos grafique, pero en el plano polar, no desde la perspectiva lineal. Que aclaro, aquí la perspectiva lineal me ayuda justo para entender que esta parte es una constante, pero yo quiero saber quién sería en términos de las coordenadas polares. Claro, esto no nos ayuda justo porque lo está dando en términos del plano cartesiano. Pero en sí lo que sucede es justamente como si nosotros empezáramos a rodear este círculo con respecto a esta línea. Entonces, déjenme, voy a quitar esta forma y ya tenemos aquí que nuestro radio sería igual a 2. Entonces, aquí ya está y tendríamos esta función entonces, acorde al plano polar. Entonces, aclaro, esta función, déjenme ponerle aquí, sería R igual a 2. Eso es lo que tenemos. Muy bien, ahí está nuestra respectiva gráfica. Y bueno, déjenme ponerlo en términos de mi presentación. Nada más es la manera en cómo nosotros le damos la indicación a GeoGebra. Ok, y bueno, recuerden, ya coincide con la parte de que sea un círculo de radio 2. Pero claro, es porque estamos en términos de las coordenadas polares. Ok, entonces ya tendremos esta forma. Y aclaro, todas las que devengan como R igual a 3, R igual a 4, R igual a 6, R igual a 7, serían círculos con esos respectivos radios. Porque recuerden que la R representa un radio. Finalmente, cuando definimos las coordenadas polares, dijimos que esa R era la distancia del origen al punto, que finalmente forma un radio, ¿sale? Entonces, ahí está nuestra gráfica de R igual a 2 en términos del plano polar, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? Ok. Muy bien, muchachos. Vamos ahora a realizar otra función a fin de que nosotros establezcamos cuáles serían como los puntos arbitrarios a elegir. Reitero, lo vamos a hacer solo una vez, así les pido paciencia porque vamos a tardarnos un poquito, dado que lo vamos a hacer a mano. ¿Ok? Fíjense bien. Aclaro, esta parte es un círculo en el plano polar. Noten entonces, y concluimos en esta parte, que las curvas constantes en el plano polar no son otra cosa más que en el plano cartesiano circunferencias o ecuaciones de la circunferencia. Y aquí una pregunta natural podría ser, ¿y puedo yo de pronto tener un círculo? Porque ahí está súper chévere el disco ahora, el círculo, bueno, que al final sí es un disco, el círculo con respecto a un cierto radio. Pero la pregunta sería, ¿el centro podría ser fuera del origen? O sea, ¿sí tengo permitido eso? Pues la respuesta es sí. Sí pueden hacer esa parte. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, ahorita les indico. Voy a duplicar diapositiva a fin de poner otro tipo de función. Ok. Perfecto. Entonces, fíjense bien.
Vamos primero aquí a poner, voy a duplicar diapositiva y bueno, vamos a encontrar, déjenme poner, encuentra la gráfica de la función y déjenme ponerlo en términos de, a ver, déjenme borro esto que no necesito. A ver, aquí está como nuestra representación y esto nos sirve a fin también para encontrar una curva en GeoGebra. Ok, de la función, y claro, aquí lo voy a poner. R es igual, híjoles, creo que borré el logo de nuestra universidad, sí. Sabemos que R es igual, nos quedaría a 2 veces el coseno del ángulo. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es justamente, tendríamos nosotros, en este caso, vamos a tabular, ¿sale? Y evidentemente sí, es un poquito tardado esa tabulación, pero bueno, no, hay que hacerlo al menos una vez. Entonces aquí va a ser R, la función sería, a ver, déjenme contabilizar 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios. Ok, a ver, yo creo que con 8 es más que suficiente. Muy bien. Ok, yo creo que vamos a tener otra vez que hacerlo porque quiero ponerlo en términos de 3. Ok, ahí está. Y vamos a denotar que todo sea con respecto a ecuaciones. Ahí está. Bueno, ok, espérame. La primera parte, déjenme ponerlo como... no, sí, sí estaba bien. A ver. Ahí está. La primera parte vamos a colocar la parte del ángulo, que sería en este caso, teta. Ahí está. Aquí tenemos la función, que sería R es igual a 2 veces el coseno del ángulo. Y bueno, aquí voy a colocar el punto, que sería en este caso R, teta. Así lo voy a manejar a fin de que entendamos cómo van a ser graficados nuestros puntos. Entonces vamos a comenzar con el punto 0, en 0 radianes. Entonces eso quiere decir que vamos a tener 2 multiplicado por el coseno de 0. Entonces aquí nos quedaría coseno de 0. Esto es igual 2 veces. El coseno de 0 es 1 y esto es igual a 2. Eso quiere decir que el punto que tenemos en el plano polar será entonces 2,0. Aclaro, este sería el punto en términos de las coordenadas polares. Por eso aquí le pongo 0 radianes, ¿sale? Recuerden que en los radianes no llevamos ninguna representación. Bien, siguiente nos quedaría, vamos a colocar el punto fracción, sería pi sobre 4. Pi sobre 4. Entonces aquí nos quedaría 2 por el coseno de ¿quién? De pi sobre 4. Pi sobre 4. Y bueno, evidentemente esto va a ser 2 multiplicado por coseno de pi cuartos. Nos quedaría la raíz cuadrada de 2 entre 2. Y si nosotros simplificamos, esto nos va a quedar la raíz cuadrada de 2. Aquí está. Muy bien, y bueno, evidentemente aquí nuestro punto en términos de las coordenadas polares nos va a quedar 2, fracción, y aquí sería pi sobre 4. Entonces ya lo tendríamos aquí en esta forma. Vamos a otro valor, por ejemplo, pi sobre 6, por ejemplo. Pi sobre 6, espérame, le puse un acento, no sé por qué. Pi sobre 6, y aquí me queda 2 por el coseno de ¿quién? De pi sobre 6. Muy bien. Recordemos que el coseno de pi sextos, aclaro, coseno de pi sextos, que sería 30 grados. ¿Sale? Déjenme ponerlo acá como 30 grados, el coseno sería raíz de 3 entre 2. Por lo tanto, nos quedaría la ecuación como fracción raíz de 3 entre 2, y esto es igual únicamente a la raíz cuadrada de 3. Y bueno, aquí nada más nos quedaría en la ecuación, tendríamos nosotros 3
raíz de 3, coma, tendríamos aquí fracción pi sobre 6. Muy bien, perfecto. Vamos ahora a la parte de pi medios. Los ángulos ustedes los pueden elegir. Reitero, aquí yo estoy tomando estos que son como los principales, pero ustedes pueden elegir los que quieran. Es decir, yendo desde pi doceavos, es decir, o ir de 15 en 15 de pronto para la parte de los grados sexagesimales. No importa, ¿sale? Muy bien, entonces ahora aquí nos quedaría 2 veces por el coseno de pi entre 2. Entonces nos quedaría aquí pi entre 2 y esto nos quedaría igual a 2 y el coseno de pi medio sería 0 y esto es igual a 0. Entonces en este caso nos quedaría como la coordenada sería 0, fracción y aquí nos quedaría pi entre 2. Muy bien, perfecto. Ahí ya tenemos esos puntos. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos ahora a encontrar el valor de 3pi sobre 4. Fracción sería 3pi sobre 4. Que claro, esto lo vamos a utilizar con calculadora. Sería 2 veces el coseno de ¿quién? Fracción sería 3pi sobre 4. Muy bien. Y bueno, evidentemente aquí nosotros tendríamos 2. Ok, a ver, espérenme. Me había ya emocionado. Ok, a ver, fíjense bien, esto es igual a 2. Y bueno, recordemos que el coseno de 3pi sobre 4, sabemos en definitiva, bueno, lo voy a hacer en GeoGebra, ¿sale? Déjenme nada más voy al valor respectivo. Y me quedaría coseno de 3pi sobre 4. Entonces, esto nos quedaría como, en términos sería menos raíz de 2 entre 2. Entonces, aquí nos quedaría menos fracción, raíz de 2 entre 2. Y esto es igual a menos raíz cuadrada, es QRT, de 2, ¿sale? Muy bien, déjenme aquí, voy a modificar esta parte a fin de que se extienda. Ok, ahí está. Y el punto que me quedaría sería, en este caso, tendríamos nosotros, sería menos la raíz cuadrada de 2, coma, me quedaría fracción, sería aquí 3pi sobre 4. Muy bien, y ya tendremos este punto. Siguiente, vamos a darle el valor de 5pi sextos. Entonces aquí nos va a quedar 5pi sextos, sería fracción 5pi sobre 6. Esto nos quedaría 2 por el coseno de, tendríamos en este caso, fracción, y sería 5pi sobre 6. Y esto es igual, nos quedaría 2. Y aclaro, vamos a colocar el valor de 5pi sobre 6. Déjenme ponerlo. Aclaro, eso ustedes lo pueden hacer en calculadora. No hay ningún problema. O si quieren hacer la traslación de ángulos y ver cuál es el signo, también no hay problema. Afortunadamente ustedes eso ya lo vieron en cálculo. Entonces, esto va a ser menos fracción y tendríamos raíz cuadrada de 3 entre 2, de tal manera que esto es igual, nos quedaría a menos la raíz cuadrada de 3. Muy bien, y entonces el punto me quedaría como, tendríamos nosotros menos la raíz cuadrada de 3, 5pi sobre 6. 5pi sobre 6. Muy bien. Y finalmente vamos a darle el valor de pi, a ver qué es lo que sucede. Entonces, si le damos el valor de pi, nos quedaría en este caso como 2 veces el coseno de pi. Y esto es igual, nos quedaría 2 y el coseno de pi sería menos 1. Entonces, esto es igual a menos 2 y nos quedaría como menos 2. Bueno, a ver, déjenlo pongo en términos de la coordenada. Menos 2, pi. Y esa sería nuestra tabulación. Aclaro, generalmente se utiliza esta parte
a fin de que nosotros podamos entender cómo es que se grafica una curva en términos de polares. Ustedes dirían, ¿y si lo paso de pronto a la parte de coordenadas cartesianas y de ahí yo me peleo? Sí, pero quiero aclarar que a veces no es posible el hacer eso, justo por la complejidad que tiene nuestra curva. Se entiende que cuando uno está pasando a coordenadas polares, se entiende que es mucho más sencillo de manejar, ¿vale? Entonces, fíjense bien, vamos a graficar esos puntos y bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. A ver, déjenme aquí, voy a dejar de presentar y voy a colocar en GeoGebra mi plano polar. Ok, déjenme quitar esta parte. Ok, déjenme ponerle en vista gráfica. Cuadrícula. Vamos a ponerle en forma polar. Y vamos a colocar aquí pi sobre 12. Ok. Primer punto que tenemos, vamos a nombrarlos así a los puntos. El primer punto que tenemos, déjenme aquí, voy a hacer una captura de la tabla. Y ahorita la quito. Ok, espérenme tantito, no la copié bien. Y la pongo en GeoGebra a fin de que vayamos localizando los respectivos puntos. Entonces, fíjense bien, ahí están nuestros respectivos valores que tenemos. Y vamos a localizar primero el valor de, a ver, si ahí está el punto A y el punto B, déjenme empezar como ponerlo, o si no lo pongo así arbitrario. Sería 2, sería punto y coma, me quedaría 0, y ahí está ese primer punto. Siguiente tendremos que va a ser 2, pi sobre 4. Entonces me quedaría aquí pi sobre 4. Ok, déjenme ponerlo como punto y coma. Ahí está. Y ahí está ese punto. Muy bien. Siguiente, me quedaría el punto, sería fracción. Bueno, primero sería raíz cuadrada de 3. Punto y coma, me quedaría fracción. Y tendría yo aquí pi entre 6. ¿Vale? Y ahí tendría yo ese punto. Muy bien, ahí ya lo estoy formando. Ahora, siguiente punto me quedaría 0, coma, bueno, punto y coma, sería aquí fracción y sería pi entre 2. Ahí está ese punto, ¿ok? Siguiente me quedaría fracción. Bueno, primero tendría que poner, sería menos raíz cuadrada de 2. Punto y coma, me quedaría, y algo pasó, ahí está. Sería fracción, sería 3 pi sobre 4. Ahí está ese punto. Y tendríamos nosotros ahora el siguiente, tendríamos, sería menos raíz de 3, menos raíz cuadrada de 3, coma, y aquí nos va a quedar 5 pi sobre 6. Ahí está ese punto. Ok. Y en el otro tendríamos, en este caso, sería el punto menos 2, pi. Ok. Menos 2, pi. Ahí está ese punto. Bueno, fíjense cómo estos puntos arbitrarios en el plano cartesiano, vean cómo me quedaron. O sea, están como un poquito desparejo y no hay como tal una situación donde yo pueda decir, pues ya la hice porque son estos puntos que están formados. Bueno, como tenemos ese tipo de discrepancias, aclaro que es muy normal tenerlas en nuestro plano polar, para ello la necesidad, y reitero, de utilizar paquetes computacionales a fin de que podamos entender qué es lo que está pasando. Yo les dije, lo tenemos que hacer al menos una vez en la vida, sí, porque tenemos que ver la necesidad de ver nuestra gráfica, porque ahí no nos dice nada. Imagínense si, porque nuestro objetivo final es encontrar el área de esa región. Entonces, noten cómo tenemos aquí un problema, que hay puntos desfasados, ¿sale?
Y si, por ejemplo, pensemos, utilizamos de manera intuitiva, como cuando veíamos una función en el plano cartesiano, lo hacemos desde la perspectiva donde nosotros tenemos que ir juntando los puntos, pensemos, vamos a llevarlo por segmentos. Eso sería una idea intuitiva. Primero sería este punto en conjunto con el punto D. El punto D está aquí. Después sería el punto E. Después sería el F. Después sería el G, después sería el H y después sería el I. Y noten cómo, vean a lo que llegamos. No estamos llegando a nada, porque finalmente vean esta parte de los puntos que nos equivocamos. No, muchachos, no nos equivocamos. Simplemente tomamos esta parte de los puntos correspondientes. Ok, ahora, reiterando que necesitamos mejorar nuestras gráficas, sí es verdad. Y para ello nosotros no necesitamos, porque les decía, una idea intuitiva es tratar de ver qué sucede con respecto a si lo paso en coordenadas cartesianas. Sí lo pueden hacer, no estoy peleado con eso. Sin embargo, pues si ya estamos en una variable que se asume que es más fácil de manejar, pues caramba, vamos a utilizar esa variable, ¿sale? Entonces, fíjense bien, déjenme aquí hacer una captura de pantalla para que veamos que no es que estemos mal, no es que falle nuestra intuición. La situación es que de pronto depende de la naturaleza de la curva. Y claro, esta fue una curva que fue sencilla de manejar. Imagínense las más pesadas, cómo han de estar su gráfica. Para ello, reitero, es la necesidad de crear nuevos métodos a fin de encontrar una curva mucho mejor presentable. ¿Salen? ¿Dudas? ¿No? Ok, perfecto. Muy bien, entonces aclaro, a veces no es como muy confiable el hacer la tabulación e inclusive ustedes lo vieron con respecto a cálculo diferencial. A veces ya ni siquiera valía el que ustedes colocaran los valores en una tabla porque tenían ya los recursos como el criterio de la primera y la segunda derivada que les ayudaba a tener una gráfica lo más exacto posible. Aunque, aclaro, no se puede, ¿sale? Pero bueno, pues se asume que uno tiene los paquetes computacionales. Entonces, fíjense bien, nada más este ejemplo lo hice a fin de que nosotros podamos, digo, los anteriores, como el caso de la circunferencia, ese sí es sencillo. Entonces, ahí no importa si pasan a coordenadas cartesianas. Pero si ustedes tienen una función como esta, donde ya el hecho de que le pongan 2 por el coseno está cambiando en algo, entonces sí tenemos que ser muy claros a la hora de elegir algún graficador. Entonces, fíjense bien. Déjenme, voy a otra vez a limpiar aquí nuestro plano. Digo, ya puse la captura en nuestra presentación, pero vamos a hacerlo como realmente se debe. Es decir, a fin de que nosotros podamos visualizar cómo es que podemos hacerlo de una mejor manera. Entonces, a ver, aquí tendríamos nuestro plano polar y déjenme ponerlo en términos de pi sobre 12. Ok, no me gusta esta forma. Ok, muchachos, fíjense bien. Lo primero que hacemos es seguir la forma donde nosotros teníamos f de teta es igual, nos quedaría 2 coseno de teta. Vean lo que me va a salir. Ustedes dicen, bueno, pues esto no tiene sentido porque al final me está graficando mi función en términos del plano cartesiano x, y. Sí, pero ahorita vamos a ajustarlo en GeoGebra a fin de que me genere en forma polar que está pasando. Entonces, fíjense bien. La manera de hacerlo es, abro paréntesis, voy a poner f, coma, perdón, es punto y coma, porque así notamos coordenadas polares. Sería, vamos a poner teta, y fíjense bien, creo que algo hice mal. Sí, a ver, espérenme. Ok, sería f de teta, coma, bueno, punto y coma, y sería teta. Y noten qué es lo que me generó. O sea, trató de enrollarse todo eso y si ustedes se dan cuenta, tenemos un círculo de radio 2 donde su centro está trasladado.
Ujú. Noten cómo ya tengo una mejor perspectiva de qué es lo que estamos haciendo. Ujú. Ok, y aclaro, esta sería la etiqueta, tendríamos nosotros f de teta, o si no lo pongo como r. R es igual a 2 veces el coseno de, sería en este caso, entonces aquí ya tendríamos nuestra respectiva gráfica. Claro, aquí nos da una mejor perspectiva. Es una circunferencia trasladada, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aclaro, desde la perspectiva del plano polar no me ayudaron mucho los puntos por la situación de los ángulos, porque tendríamos que haber considerado los ángulos positivos. Pero reitero, no lo hice en esta parte porque en verdad tendremos nosotros que involucrarnos a tener un conocimiento más profundo sobre los ángulos, pero lo considero absurdo porque al final uno no nace, o sea, uno no va aprendiendo profundamente que se van desplazando los ángulos. Podríamos utilizar paquetes computacionales. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo le hacían las personas antes cuando no existían como los programas de computación sofisticados? Créanme que la primera clave o cómo se enseñaba antes era, primero lo pasamos a coordenadas cartesianas y vemos cómo se grafica esta función. Y inclusive si la función era un poquito más fea, entonces, bueno, fea me refiero a que sea más extensa con muchos términos, se procedía a utilizar los criterios de máximo o mínimo para poder graficarlo. Entonces, en efecto, fíjense bien, déjenme aquí, por ejemplo, voy a tomar la respectiva captura. Voy a hacerlo, como les decía, al menos una vez en la vida, el transformarlo a coordenadas cartesianas a fin de qué es lo que me queda en términos de mi plano cartesiano. Por lo tanto, fíjense bien, déjenme poner mi presentación original. Aclaro, allí lo que hice fue poner mi gráfica que no me resultó nada. Entonces, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y bueno, evidentemente aquí voy a anotar la gráfica que acabo de obtener. Entonces, fíjense bien, tendríamos aquí, sería este círculo de, ahorita vemos cuál sería como de pronto su respectivo radio. Pero claro, a veces las personas lo que hacían, en este caso, tendríamos nosotros, en lugar de la r, colocamos en este caso como la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar la raíz de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Y bueno, aquí sabemos que 2 coseno del ángulo, recordemos que sería en este caso r coseno, nos quedaría, tendríamos, sería x. Entonces aquí la x funciona, el valor de r sería 2. Entonces aclaro, tendríamos nosotros en este caso que la x sería r coseno del ángulo, por lo tanto nos quedaría, a ver, por ejemplo, déjenme ponerlo desde esta perspectiva para que no nos confundamos. A ver, aquí, si nosotros, por ejemplo, despejamos al coseno, sabemos que va a ser x entre r. Entonces, esto me va a quedar por el coseno. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar aquí. En lugar del coseno, voy a establecer, sería fracción y sería 2, perdón, sería x sobre r. Muy bien. Y bueno, en este caso, la r que está dividiendo pasa multiplicando y me va a quedar como r cuadrado. Déjame ponerlo en otro color. Sería r al cuadrado es igual a 2x. Muy bien, pero r al cuadrado sería justamente el cuadrado de la raíz. Por lo tanto, me queda de la siguiente forma. Vamos a tener aquí, sería el cuadrado y aquí sería la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Todo esto está al cuadrado y esto es igual a 2x. De tal manera que cuando yo simplifico la raíz con el cuadrado, únicamente me va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado más y elevado al cuadrado es igual a 2x. Vamos a pasar el 2x del lado derecho y nos va a quedar x al cuadrado menos 2x
más y cuadrado es igual a 0. Y vamos a hacer el completar el trinomio cuadrado perfecto, que si ustedes recuerdan, para hacer eso nada más lo que teníamos que considerar era dividir entre 2 la parte de este término. 2 entre 2 es 1 al cuadrado, tiene que ser 1 y le sumamos 1 en ambos lados. Entonces aquí sería, a ver, déjenme lo pongo en otro color, copio y lo pongo en otro color, nos quedaría en este caso como más 1. Y aquí también tendríamos más 1. Por lo tanto, si nosotros factorizamos lo que es la x, entonces vamos a colocarlo de la siguiente manera. Vamos a tenerlo como raíz del primero, que sería x. Signo del segundo es menos y raíz del tercero es 1. Nos queda x menos 1 al cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Eso quiere decir que nosotros tendríamos un círculo centrado en 1,0. Es decir, a ver, aquí tendríamos que el centro tendría como coordenadas, sería 1,0. Y bueno, con respecto al radio, el radio recuerden que empezábamos con radio al cuadrado. Por lo tanto, nos quedaba como r cuadrado es igual a 1. Es igual a 1. Y evidentemente la r nos quedaría como r es igual a la raíz cuadrada de 1. Y bueno, sabemos que aquí la R es igual a 1. Entonces, así era como le hacían antes, cuando tendríamos como esa representación. Entonces, en este caso, sabemos que si está centrado en 1,0, su radio sería 1. La distancia que hay desde este punto hasta este punto sería una unidad. Entonces, sí está cumpliendo, pero claro, nosotros para ello tenemos paquetes computacionales. Entonces, en efecto, eso era lo que se hacía antes, pasar a ver quién era su representación cartesiana y pelearse desde la representación cartesiana. Pero aclaro, hay curvas que de pronto como que no son muy fáciles de manejar. Bueno, para empezar, ¿sí entendimos hasta aquí a dónde quiero llegar? Reitero, si hay alguna duda, díganme, ¿eh? Con toda confianza. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos ahora a graficar otra función, pero aclaro, aquí sí considero que debemos de ser muy claros en la manera en cómo vamos a ir pasando. Aclaro, y está ad hoc con el tiempo que nos queda. Entonces, déjenme duplicar diapositiva, déjenme borrar esta parte. Y bueno, nuestra función dice lo siguiente. Dice que R es igual a 1 más el seno. 1 más el seno del ángulo. Ok, muchachos, fíjense bien. Recordemos que en el caso que nosotros tenemos para transformar el seno, recuerden que y es igual a r veces el seno del ángulo. Entonces, aquí aclaro, nosotros tendríamos que y es igual a r, bueno, y sobre r es igual al seno del ángulo. Ok, bueno, entonces vamos a ir transformando acorde a lo que nosotros tenemos. Fíjense bien, por ejemplo, aquí tendríamos nosotros, si sustituimos la r, sabemos que va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? De x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Uno más, y por ejemplo aquí tendríamos y sobre r, porque justamente esa es la definición del seno. Muy bien, perfecto. Vamos a sustituir ahora el valor de la r. Entonces, esto nos va a quedar como, en lugar de la r, tendríamos que va a ser la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, aquí tendríamos esta función, pero noten cómo, para empezar, tendríamos nosotros que derivar implícitamente. Vean qué nos resultó en términos de coordenadas cartesianas. Es una función que es extremadamente compleja de visualizar, porque si bien es cierto, nosotros estamos acostumbrados a verlo desde la perspectiva, vamos a suponer, de ese despeje y es igual a algo, y sobre esa función trabajo para encontrar máximos, mínimos, puntos de inflexión, intervalos donde va creciendo o donde decrece, pero hacerlo desde esa función que está dada de manera implícita, no se podría.
Entonces, para ello, reitero, utilizamos los paquetes computacionales. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar, déjenme ponerlo aquí. Ok, déjenme aperturar una hoja nueva. Voy a ir a la vista gráfica y voy a ir en forma polar. Y aquí sería pi sobre 12. Entonces, aclaro, primero vamos a colocar f de teta es igual, nos queda 1 más el seno de teta. Y noten que no me arroja nada, porque al final me arroja la función, pero, aclaro, esa función sería en términos de algo lineal, ¿sale? Que sería como algo que nosotros ya conocemos en el plano cartesiano. Pero ustedes aquí me dirían, ¿pero por qué nos quedó x al cuadrado todo? Sí, claro está, sería una aproximación a esa función. Entonces, noten cómo aquí sí tenemos ese problema, pero vamos a pasarlo justamente a coordenadas polares. ¿Cómo le hacemos? Aperturamos paréntesis, abrimos la f, punto y coma, y nos quedaría, en este caso, colocar el ángulo teta. Ok, no me lo manejo otra vez. A ver, un momento. A ver, sería f de teta. Sería punto y coma, y aquí me quedaría teta. Y noten ya que me generó esa función. Es como si la dobláramos y estuviéramos en el plano polar. Noten qué bonito me quedó. Bueno, este tipo de funciones, déjenme, lo pongo en un color que es hermosísima esta función. Ok, a ver, déjenme ponerlo. Claro, ustedes si quieren pueden graficarlo a mano, pero bueno, bajo la expectativa de cómo va a quedar los ángulos. Y aclaro, si no se eligen los ángulos de manera correcta, pues no nos va a salir la función. R es igual a 1 más el seno de teta. Ok, perfecto. Ahí está. Híjoles, no me gustó esta forma. Ok, sería R es igual a 1 más el seno de teta. Ahí está. Ya se escribió mejor. Ok, aquí está nuestra respectiva función y aclaro, a este tipo de funciones donde es como un círculo pero tiene como una especie de abertura como si fuese un frijolito, es a lo que se le llama en coordenadas polares una cardioide. Ok, cardioide. Ajá, ahí está. Ok, a eso se le llama una cardioide. Muy bien. Entonces, déjenme aquí, voy a poner una captura, regreso a mi presentación original y aclaro, aquí está nuestra gráfica de la función que se le conoce como cardioide. ¿En qué se utilizan las cardioides, por ejemplo, en la cotidianidad? Bueno, en las coordenadas polares son más bien utilizadas en una carrera en particular que se le llama diseño de interiores, porque finalmente, en este caso digo, no conozco si existe aquí en México, pero en el ámbito público no existe, pero sí en el ámbito privado, donde se da mucho énfasis en las coordenadas polares a fin de crear ciertos diseños. Y los diseños se hacen mediante computadora y se ocupa GeoGebra porque en algún momento yo estuve elaborando para una universidad privada donde se manejaba este tipo de gráficas a fin de que pudiéramos realizar ciertos diseños en vidrios, ciertos diseños que se ponían en puertas, ciertos diseños que se ponían en azulejos, ¿vale? Entonces, aclaro, esta parte pues es justamente, se le llama cardioide, por la forma en cómo parece un círculo, pero está como parecido a un frijolito. Ok, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a las coordenadas polares? ¿No? No, profesor. Ok, el día de mañana vamos a estar trabajando sobre más curvas polares y empezaremos a definir el área, porque eso es lo que nos interesa.
De mi parte sería todo, muchachos. No olviden registrarse para que no tengamos problemas con respecto a su calificación. Cuídense mucho, que pasen bonito día y nos vemos en la clase de mañana. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Mañana, profe. Hasta mañana, cuídense. Que tenga buen día, profe. Igualmente, hasta luego. De ¿Puedo hacer nada, una Diana, pregunta? hasta luego. Perdón, Nancy. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dígame. Es que se me olvidó adjuntar mi... ¿Cómo se Hasta llama? mañana, David. Ah, bueno, mi... Ay, se me fue el nombre. El prototipo del proyecto. Ese. Ok. Sí, puedes juntarlo sin ningún problema. También iba a preguntarle si puede ser un animalito. Sí, claro. De hecho, hasta inclusive si usted hubiese elegido esta cardioide, podemos calcular su volumen. Imagínense coordenadas polares ahora giradas, se enriquecen mucho más las aplicaciones, pero sí puede ser un animalito sin ningún problema. Sí, es que la verdad estuve pensando, ya ve que le había dicho que iba a elegir el motor eléctrico, pero no supe cómo establecerlo. Pero véase, no está tan perdida en la realidad. ¿Por qué? Porque ha visto que, por ejemplo, los envases para niños de pronto son como de animales que están en forma tridimensional. Los vasitos para el agua para niños. Sí. Entonces, vasos de agua en forma de animal. Espérame tantito, ¿eh? Sí, está bien. Bueno, yo tenía unos como, a ver. Mire, por ejemplo, déjenme, voy a dejar de presentar y esos son los que tenemos. Por ejemplo, a veces, vea, por ejemplo, un elefantito o bien tenemos estas formas. Esta es la que de pronto yo le decía, dado que son para los niños pequeños, o sea, no importa, es una figura en la cual se pone a girar para generar cuál sería como su volumen. O a veces, no sé si ha visto, a mí me parecen como un poquito como un bote de agua en forma de rotoplas. Ese lo he visto y me hace Ay, muy sí. gracioso De hecho, sí. porque tiene esa forma, pero justo es porque tomaron esa forma, la giraron y sobre eso generaron el volumen. Ya entendí. Ujú. Sí, porque la verdad estaba medio confundida en la situación. Entonces dije, Ok. ¿y si se podrá con una tortuga? Por la, Sí, sin ningún problema. o sea, por su forma de sus alitas, ¿no? Bueno, de sus aletas. Ajá, Pero exactamente. la marina, porque Ujú. la terrestre está como muy curviadita y como que no sabía. Ok. Sí, sin ningún problema. Vale, entonces, Finalmente es la creación, digo, no crean que, por ejemplo, el hecho de que a alguien se le ocurra poner el bote de agua en forma de rotoplas fue porque sí, sino antes hubo una formulación matemática. sí, de hecho. Ujú. Vale. Muchísimas gracias, profesor. De nada, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.